¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Palacio García, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Aguascalientes en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En esta ocasión voy a presentar el indicador de alcance 3D, ya del experto, con el tema que son las historietas. En esta presentación vamos a ver la definición del término historieta, elementos de las historietas, sus principales géneros, las tradiciones historietísticas, que son los tipos de historietas dependiendo de su localización, y una conclusión. Muy bien, comenzando por la definición, ¿qué es la historieta? La historieta es una forma de narración visual que cuenta una historia a través de imágenes o ilustraciones, delimitadas por recuadros llamados viñetas. Una sucesión de viñetas es la que cuenta la historia que quiere transmitir el autor. Normalmente pensamos en las historietas como estas historias que mezclan imágenes y texto, pero no necesariamente deben tener texto. En caso de que no tengan texto, se les conoce como historietas mudas. Elementos de las historietas. Primero que nada tenemos los globos, también llamados bocadillos, el cual es el principal medio por el cual el autor puede hacer que sus personajes hablen. El globo o bocadillo se conforma de la estructura del globo como tal. Dentro de ella va el texto y luego la parte que es el pico, que sirve para saber de dónde está saliendo el texto, de qué personaje, se llama rabillo. Los tipos de globo que tenemos es el normal, el de pensamiento, y luego cuando está delimitado por una línea punteada, quiere decir que el personaje está susurrando. Y cuando el globo tiene forma así de picos, quiere decir que el personaje está gritando. Otros elementos de las historietas son, como ya lo había comentado, las viñetas, que es el recuadro que va a delimitar cada imagen. Las cartelas son otra forma en que el autor tiene para poner texto, pero a diferencia de los globos, las cartelas son para el narrador, ya sea un narrador externo o un mismo personaje del cómic que esté narrando algo. Y también las onomatopeyas, que son palabras que sirven para simular sonidos de la vida real y a nosotros como lectores darnos una idea de a qué está sonando. Los principales géneros de las historietas son el género de superhéroes, que es el que más está saturado el mercado realmente. Después está el de comedia, el género de fantasía también, el género de aventuras o acción, el género de historias románticas y el género de terror. Ahora pasemos con las tradiciones historietísticas, que quiere decir son el tipo de historietas que hay con diferentes características y diferente nombre dependiendo de qué región o país estemos hablando. Primero tenemos el manga japonés, el cual se caracteriza por leerse de derecha a izquierda, contrario a como lo hacemos aquí en Occidente, que se lee de izquierda a derecha. Y aparte también suele estar a blanco y negro, pero se puede dar el caso de que si el manga resulta ser popular, le hagan una reedición a color. Como dato adicional, los mangas suelen ser hechos por una sola persona, que es el mangaka, a diferencia de el cómic estadounidense, que suele ser realizado por varias personas, el guionista, el dibujante a lápiz y el entintador. Sin embargo, esto no es una regla que se siga siempre y pueden darse casos de que, por ejemplo, mangas elaborados por varias personas o cómics elaborados por una sola persona. Y el cómic, como ya sabrán, se lee de izquierda a derecha, arriba a abajo. Y por último, la tercera tradición historietística es el bande dessinée, el cual es la historieta franco-belga. Algunos de sus mayores exponentes son Asterix y Obelix, Los Pitufos y Tintín. Y bueno,
Como conclusión, puedo decir que la historieta o el cómic es una forma de narración alternativa que suele ser dejada un poco de lado en favor de la literatura normal. Y es que por estar conformado de dibujos, luego suele caerse mucho en la idea errónea de que los cómics son algo más dirigidos para niños. Que si bien por supuesto que sí fue así como comenzó y aún hoy en día siguen habiendo cómics dirigidos a niños, también hay autores que se atreven a desarrollar historias diferentes, más profundas. Y de hecho el cómic puede ser visto, apreciado de varias formas, porque se puede apreciar desde el lado del arte o bien el lado de la historia nos puede ayudar a entender el contexto en el que fue creado ese cómic. Porque, por ejemplo, los autores se suelen basar mucho en su entorno y los problemas que estén pasando en ese entonces. Los superhéroes tienen que ver mucho con sus poderes que tienen el origen en accidentes nucleares. Esto porque en el contexto en el que fueron creados se tenía miedo a que Estados Unidos y otros países iniciaran una guerra nuclear. Entonces, por ese lado, las historietas nos pueden ayudar a ver un poco de la historia y el contexto en el que se desarrolla el autor. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias.